por ejemplo, el tronco, se puede poner un tronco de algún árbol que se cayó o que encuentran en algún jardín y ese tronco se le puede colocar y se le puede poner, empezar a armar como tutor. Entonces se va a ir parando de esta forma y a medida que vaya creciendo y recibiendo luz, ustedes se van a dar cuenta que las hojas van a ser muchísimo más gruesas. También se puede hacer unos tutores de musgo, se puede usar el musgo seco. Entonces también tanto su Monstera elegans, esta Monstera Ansoni o los potos se pueden hacer así y se van a sorprender de cómo van a empezar a crecer las hojas así en un tamaño súper gigante, ¿sí? Entonces ahora lo que yo voy a hacer, voy a cortar estos también cuelgan porque son muy pesados, pero si tienen el tutor lo que va a pasar es que estas raíces que le salen acá se van a prender al tutor, ¿sí? Pero ahora yo quiero pasar esto a una plantera un poco más pequeña. Y no crecen muy rápido, pero sí conviene, a veces si queremos hacer varias reproducciones, eh, poner en agua las ramitas que van saliendo. Eso si queremos tener muchas de una. Ahora, si queremos una, así como le mostré cómo estaba esta, sin problema también pueden aprovechar para colgar, ¿verdad? Para hacer lo que les dije en la primera clase, pueden utilizar, como tiene mucho follaje, pueden utilizar como una divisoria eh, entre una zona u otra. Tienen varias de estas plantas y cuelgan, por ejemplo, para hacer como una pared que divida esos espacios, ¿sí? Esta planta queda muy bien. Sí, hay que tenerle un poco de paciencia y mirar un poco de forma evolutiva, pero es muy lindo cómo va creciendo y a poco nosotros le vamos cambiando y decorando la maceta en la que está y ahí sí que se va a ver muchísimo mejor, ¿sí? Entonces esto es uno de los que se puede utilizar como separadores. También podemos usar en repisas altas y van cayendo las hojas. Con uno o dos de estos, esa zona de la casa ya va a estar súper decorada. Bueno. Poner este acá. No sé si ahí ven. Yo me quiero parar. Ahí está. Lo que yo voy a hacer es, yo voy a dividir. Despacito nomás le van tocando, ¿sí? Despacito. Y acá vamos a quitar dos plantitas. Así se ven las raíces sanas. ¿Ven? Así se ven. No hace falta estirarle demasiado. Si se desprenden solas, esta por ejemplo voy a cortar porque es muy larga y el resto le voy a dejar. ¿Ven? Así. Entonces vamos a poner el sustrato. Me cargué mucho.
Ven cómo queda. Preciosa queda esta planta. Y ahora le regamos bien hasta que salga el agua por los orificios y ya está lista nuestra plantita. Aquí les tengo una peperonia que también está sufriendo. Está en una zona en donde lastimosamente algunas horas de sol le está pegando muy fuerte. Generalmente estas plantas pueden sobrevivir al sol de la mañana, que no es tan fuerte, y a partir de las 9 o 10 de la mañana ese sol es el que ya no aguanta. Y entonces esta planta se me está quemando. Lo que voy a hacer es aprovechar para dividir y después le voy a cambiar de lugar. ¿Sí? Le voy a cambiar de lugar. De esta planta hay muchísimas especies, colores. Esta es una planta muy linda también para interior y este es el tamaño en el que crece. Les voy a mostrar. ¿Ven ahí? Sí. Despacito nomás voy a ir separándoles. Se separan solitos. ¿Escuchan ese ruido parece crocante? Así son estas plantas cuando están sufriendo. Estas plantas no tienen que ser... el sonido de sus hojas no tiene que ser crocante. Ven ahí, ese vamos a separar. Acá salió otro chiquito. Vamos a aprovechar también. Y este sí voy a dejar todo en uno. Voy a quitar despacito. Esta sería una planta de follaje. También la podemos tener en interior. Y es una planta que necesita de una luz, una buena luz en forma indirecta. Necesita de humedad, buen riego. Y que el sol no le pegue como le estaba pegando a esta planta. Ahí le ponemos en el medio de la planta y después vamos poniéndole en los bordes el sustrato, le vamos rellenando. Como se dan cuenta, estoy dejando en toditos que la arena y donde inicia más o menos mi planta se quede a 2 centímetros de espacio de la maceta. ¿Para qué también? Para poder regar sin problemas. Que no esté muy en el fondo, pero tampoco que no esté al ras, ¿verdad? Ahí está. Ya está nuestra planta lista para... No tenemos que presionarle demasiado, pero tenemos que darle una presión suficiente para que el aire, después cuando regamos, luego nos vamos a dar cuenta cómo se asienta totalmente, ¿verdad? Pero tenemos que hacer que cuando hacemos este proceso de separar, de trasplantar, lo que nosotros hacemos es le dejamos a las raíces todavía sin prenderse a nuestro sustrato. Entonces le tenemos que dar unos días para que se prenda bien, no la tenemos que tocar. Entonces de esa forma ellas se aseguran otra vez al sustrato y empiezan a crecer normalmente. Esta es la Monstera elegans. Esta es la monstera que progresa súper bien en interior también. Es una planta tropical, es una planta que podemos utilizarla como punto focal porque al ser grandecita puede ser la protagonista de una sala, de un comedor,
El calor no le gusta tanto, le gusta más la humedad. Así que esos son los detalles de repente que tenemos que cuidar. Solo eso. Después tenemos, les voy a mostrar un filodendro. Este es el filodendro Brasil. Este filodendro cae completamente. Es también trepadora, pero no tiene fuerza, no tiene, sus tallos no tienen tanta fuerza. No es tan erguido de repente como el potus. Esa es la diferencia con el potus. Y este también podemos cortar y tener siempre recortadito. Y hacemos varias reproducciones. O podemos colgarla y darle su tiempo para que empiece a colgar. Es muy lindo porque miren los colores, cómo son. Este es un filodendro. Después tenemos otro tipo de filodendro. Este filodendro se llama filodendro plateado. Tenemos muchas especies de plantas, más de 2000 especies. A veces no vamos a alcanzar a conocerlas todas, a saber de todas. Y este, por ejemplo, es un filodendro plateado. Pasa lo mismo que con la planta como la mostera o el potus, que al estar en contacto con el árbol se vuelve cada vez más grande sus hojas. Este, por ejemplo, vean cómo yo tiré dentro de este pote y creció esta pequeña suculenta, y también creció este. Y ahora le quiero pasar a una plantera mucho más linda, y la suculenta también voy a pasar. Estas estaban afuera, pero así a medida que yo voy haciendo las reproducciones y van creciendo mis plantitas, lo que yo hago es, si me hacen pedidos, por ejemplo, vendo. Y ahora, por ejemplo, para fin de año me quedé sin plantas. No tengo plantas, son solamente estas, y por eso es que yo ahora estoy trasplantando todas estas plantas. Estoy aprovechando también para mostrarles a ustedes cómo se hacen. Y este tipo de plantas también queda muy bien de esta forma, o, como les digo, dejándola crecer por el tronco de un árbol o por el palo de musgo, que pueden hacer ustedes o pueden comprar. Y se reproduce también en agua fácilmente. Y es muy lindo porque es diferente a su hoja. Entonces, dependiendo del lugar donde la queramos colocar, le va a dar un realce a esa zona. Esta planta tampoco aguanta el sol directo, poca luz tampoco, pero sí soporta una luz media, ¿verdad? Que es lo que generalmente recibimos cuando las plantas no reciben sol directo y de una ventana. Entonces también va a aguantar el sol de tempranito de la mañana, pero ya no más el sol directo de las 9, las 10 de la mañana en adelante. Entonces esta plantita ahora vamos a pasar a una plantera mucho más linda. Ahora le vamos a poner el sustrato. Vamos a poner nuestra plantita. Y después le regamos bien, bien.
para que se ponga feliz otra vez nuestra planta. Entonces, vamos a repasar otra vez. Los tipos de plantas que podemos tener en el interior, en su gran mayoría son plantas tropicales. Son las que más van a prosperar. Y después tenemos las que son trepadoras, las que son de follaje. Se pueden también las suculentas, pero son muy pocas las que aguantan poca luz y necesitan un ambiente mucho más seco. Entonces, esos son los tipos de plantas que podemos tener en el interior. Les mostré algunas, les mostré cómo hago el proceso de hacer el trasplante. Es una actividad súper relajante y te pasa el tiempo volando. Así que en la próxima clase vamos a hablar de el ciclo de vida de las plantas. Y ahí vamos a entender un poco el por qué a veces no prosperamos con algunas plantas, generalmente porque su ciclo de vida a veces hace que pensemos que se murió nuestra planta y en realidad cada especie tiene un ciclo de vida diferente. Entonces, si elegimos la adecuada para nosotros, va a prosperar. Entonces, me despido. Otra vez les quiero mostrar ese. Le estoy mirando. Quedó muy lindo en esta plantera. Nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna pregunta o consulta, me pueden escribir sin problema. Y el PDF de hoy es cortito, pero está ahí para que ustedes puedan mirar y consultar. Así que nos vemos la próxima. Un beso grande.